Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y el último de esta colección de grandes pensadores. Hemos llegado al último autor de la colección, que es Wittgenstein, y vamos a hacer un resumen del estudio introductorio que sobre este autor hizo Isidoro Reguera. Vamos a ello. Ludwig Wittgenstein es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia del pensamiento. Un hombre que llegó a comparar su propio impacto con el de aquel que incendió la biblioteca de Alejandría, marcando el fin de la gran filosofía occidental. Su legado es inabarcable y se mantiene a la altura de gigantes como Aristóteles e Immanuel Kant, permaneciendo como una fuente de estímulo constante para el espíritu de la filosofía crítica. Wittgenstein no solo buscaba la verdad, sino que vivía bajo lo que se ha llamado el deber del genio, una obligación moral hacia la claridad y el amor intelectual, donde la filosofía y la ética se funden en una misma cosa. Esta intensidad vital lo llevó a ser considerado un Sócrates moderno, mezclando un rigor científico absoluto con un interés apasionado por las cuestiones fundamentales de la humanidad. Nacido en la Viena de 1889, en el seno de una de las familias más ricas y cultas de Europa, su infancia transcurrió en un ambiente refinado donde la música era el centro de la vida familiar, con visitas frecuentes de figuras como Johannes Brahms y Gustav Mahler. Un dato que suele captar la atención histórica es que fue condiscípulo de Adolf Hitler en la Realschule de Linz. Algunos autores incluso sugieren que el resentimiento de Hitler hacia los judíos pudo verse alimentado por sus complejos frente a la inteligencia y el refinamiento de aquel joven Ludwig. Tras estudiar ingeniería aeronáutica en Manchester, donde llegó a patentar un motor a propulsión, su interés se desplazó hacia los fundamentos lógicos de las matemáticas, lo que lo llevó a Cambridge para estudiar con Bertrand Russell. Russell reconoció de inmediato el genio de su alumno, quien pronto le demostró que la lógica era, en realidad, demasiado difícil para el maestro. La primera gran revolución de Wittgenstein ocurrió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde se alistó voluntariamente buscando que la cercanía de la muerte le trajera la luz de la vida. Allí redactó el Tractatus Logico Philosophicus, una obra que comenzó siendo un tratado de lógica y terminó como un texto místico. En este libro, Wittgenstein propone que el lenguaje funciona como una figura lógica del mundo, donde las palabras corresponden a las cosas y las proposiciones a los hechos. Su conclusión fue radical. El lenguaje tiene límites, y esos límites son los límites de nuestro mundo. Todo lo que realmente importa, la ética, la estética y la religión, queda fuera de lo que se puede decir con claridad lógica, perteneciendo al ámbito de lo místico que solo puede mostrarse. De ahí su famosa sentencia final: de lo que no se puede hablar, hay que callar. Tras publicar el Tractatus, Wittgenstein creyó haber resuelto todos los problemas de la filosofía y se retiró para trabajar como maestro de escuela en pueblos rurales, renunciando a la inmensa fortuna que había heredado. Sin embargo, años más tarde, regresó a Cambridge y demolió su propia obra anterior, dando inicio a su segunda filosofía. En esta nueva etapa, plasmada en sus investigaciones filosóficas, abandonó la idea de un lenguaje perfecto y lógico para centrarse en el lenguaje ordinario y cotidiano. Introdujo el concepto de juegos del lenguaje, sugiriendo que el significado de una palabra no es un objeto al que representa, sino el uso que se le da en un contexto social determinado. Para este Wittgenstein definitivo, el lenguaje es una caja de herramientas y una forma de vida, una actividad humana sujeta a reglas que aprendemos mediante el adiestramiento social. Uno de los pilares de este segundo pensamiento es el ataque a la idea de un lenguaje privado. Wittgenstein argumenta que no podemos tener palabras que se refieran únicamente a nuestras sensaciones internas de forma secreta, porque el lenguaje es esencialmente social y requiere criterios externos de corrección. El dolor, por ejemplo, no es un algo que poseemos en un espacio mental privado, sino un concepto que aprendemos a expresar como una nueva conducta que sustituye al grito natural. En este sentido, la filosofía deja de ser una búsqueda de teorías profundas para convertirse en una actividad terapéutica. La tarea del filósofo es mostrarle a la mosca la salida de la botella, disolviendo los problemas que surgen cuando el lenguaje hace fiesta y se aparte de su uso práctico,
creando nudos y confusiones mentales. Incluso en ámbitos como las matemáticas, Wittgenstein defendió que no descubrimos verdades eternas, sino que inventamos reglas y técnicas que se vuelven obligatorias por costumbre y utilidad social. La filosofía, para él, no debe tocar el uso efectivo del lenguaje, sino simplemente describirlo para que los problemas desaparezcan. Vivió sus últimos años con una austeridad casi monacal, dedicado por completo al pensar, y murió en 1951 dejando un último mensaje que resume su intensa existencia. Dígales que mi vida ha sido maravillosa. Su estilo aforístico, directo y cargado de imágenes sigue siendo un modelo de honradez intelectual que invita a no usar la cabeza para romperla contra los límites de la razón, sino para encontrar la paz en la claridad de lo cotidiano. Bien amigos, eso ha sido todo lo concerniente al resumen sobre Wittgenstein a cargo de Isidoro Rivera, y con este video terminamos esta serie de estudios introductorios de cada uno de los filósofos de esta colección. Hemos hecho uno por cada autor, no necesariamente uno por tomo, sino uno por cada autor. Así que bueno, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué otra cosa quieren que aborden en el canal. Y si les gustó, como siempre les digo, dejen like y nos vemos en la próxima.